Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos a la gente de Puerto Rico. Muchas gracias. De un árbol, una niña grabó su nombre en Chida de... Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com. ¿Cómo están ustedes en esta espectacular mañana? Quien les habla, Raúl Morris, el trabajador social, y este es su programa de Radio Bemba todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Hoy tendremos el cuarto programa dirigido específicamente a el proyecto investigativo llamado De Mantenidos a Empresarios, o decir, hashtag de mantenidos a empresarios. Este es el cuarto programa. Precisamente la semana pasada, nuestros saludos, la entrevista que tuvimos la semana pasada, muy agradecido, una entrevista del 2008 que realizamos en el Kennedy, el Residencial Kennedy, aquí en Mayagüez. Una entrevista muy importante, creo que para mí, como trabajador social, que establece y que planteó una trayectoria hacia los residenciales públicos de la gente como tal que vive en los residenciales públicos. Hay una percepción en el aire, hay una percepción en la comunidad, hay una percepción en Puerto Rico que cree que conoce las personas que viven en las comunidades de los residenciales públicos en nuestro país. Y me encantó la entrevista de la semana pasada. Es parte de un proyecto investigativo que le realizamos hace unos años atrás, 2008, un documental como tal, que se hizo cuando el residencial estaba pasando por la transición de renovación, de renovar los edificios, la reconstrucción del residencial. Tuvimos la oportunidad de hacer una serie de entrevistas a los residentes y realmente eso se convirtió en un documental. Estamos muy orgullosos de ese proyecto. Este proyecto investigativo que nosotros hemos estado realizando durante estas últimas semanas tiene que ver todo con la determinación reciente del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, gobierno federal, para eliminar por completo los beneficios del dinero en efectivo que se le da o que se recibe la comunidad, la familia. El beneficio de esta ayuda del PAN, ¿no? De esta ayuda de aquello que llamamos la tarjetita, ¿no? Recibían hasta un 25% de los dineros en efectivo. Eso, como si no sabían, se enteran específicamente en este mes, porque desde el 4 de octubre de este mes, ese 25% se estará reduciendo. Y ese efectivo se usaba para muchísimas cosas. Como bien escucharon en la entrevista, algunas personas compran cosas como medicina o cosas tan importantes, ¿no? Y para muchas familias en nuestro país, y estamos hablando de 1.300.000 personas o 660.000 familias dependen del programa de asistencia nutricional llamado el PAN. Ese es el número en Puerto Rico. Ese número lo saco de un artículo que se publicó el 30 de septiembre del 2016, precisamente hablando sobre los beneficiarios del PAN, y que de esos que acabo de mencionar, de esas 600
o 660,000 familias que reciben el PAN, los beneficios del PAN. Un 10% de ellas, o solo un 10% de ellas, trabaja. Y entonces hacemos esa conjetura, asimilamos esos números precisamente, y entonces entendemos un poquito cómo este 25% de ese dinero en efectivo llega a la calle, ¿no? y se usa y se convierte también en algo que impulsa la economía, ¿no? Porque estamos hablando de 1 millón y pico, ¿no?, de personas que reciben estas ayudas, y es un número grandísimo. Sin embargo, debo decir que nosotros hicimos una investigación, como parte de este proyecto, hicimos una investigación y buscamos los números precisamente de este mismo programa que se llama SNAP en Estados Unidos. Quería mencionar cuántas personas reciben los beneficios de estos de SNAP, beneficios en los Estados Unidos. Y ya se habla the benefits cost of 74 billones en el año fiscal 2014 de personas que roughly, más o menos, estamos hablando de 46.5 millones de americanos, más o menos en el promedio, que reciben una ayuda de $125.35, $125.35. Ese es el número en los Estados Unidos. Y me importa que ustedes lo sepan. Me parece importante que todo el mundo lo sepa, porque pues se habla de que Puerto Rico, y que los dineros en Puerto Rico, y que las ayudas en Puerto Rico, bueno, ya estamos hablando de 74 billones de dólares que el programa SNAP, que es el mismo que en Puerto Rico se llama PAN, allá en los Estados Unidos son 46.5 millones de americanos, norteamericanos, estadounidenses, que reciben estas ayudas. Millones de personas. Y aquí hay 1.300.000 personas que reciben. Eso es un montón de gente allá y es un montón de gente acá. Y hablamos de las razones económicas a nivel mundial, sobre cómo estos empleos se han perdido, los empleos que en algún momento existían en Puerto Rico. Aquí hablamos de la 936, por ejemplo, las atuneras, que reciente estuvimos allá escuchando la presentación del señor alcalde en Mayagüez. Escuchamos la presentación de los recursos, las estrategias que se están usando, y para mí muy impresionado, muchas ideas que se han implementado como herramienta, como reacción a la desaparición de las 936, ¿no? Y este alcalde ha sido muy eficiente, muy efectivo precisamente en trabajar para que el Mayagüez, o todo el área, ¿no?, porque siendo una de las grandes ciudades en esta zona, para que toda esta zona tuviera y que tenga alternativas a lo que aquellos que desmantelaron, que sabemos que son que todavía están por ahí dando cantazos, y regalaron esos beneficios de las 936 para Puerto Rico, que creaban empleos. Y entonces muchas de esas personas que trabajaron en toda esa industria, y menciono las atuneras porque aquí es bien significativo el tamaño y las personas que trabajaron, esos empleos ya no están aquí, se fueron, ¿no?, porque estaban protegidos, eran una herramienta de economía para el país, ¿no?, y se fueron, o los regalaron algunas personas, y se habla de el partido contrario, precisamente el Partido Nuevo Progresista. Y eso es importante entenderlo, ¿no?, porque para ellos es un impedimento que la gente en Puerto Rico tenga empleo. Lo tengo que decir, y lo digo porque la estrategia a los últimos, 20 años ha sido precisamente empobrecer al país, ¿no?, empobrecer a los puertorriqueños, para que muchos, de alguna forma u otra, yo creo que la idea es, o la teoría es, que detrás de eso la gente va a rogar, ¿no?, le va a rogar a los Estados Unidos para que nos podamos convertir en un estado, ¿no?, y eso es para mí impresionante, pensar que alguien llegaría al extremo de llevar al pueblo, al país,
a la extrema pobreza, ¿no? Precisamente porque tiene una visión y entonces quieren que la gente reaccione de esa forma. Entonces, toda esa discusión que hemos nosotros tenido durante estos últimos 4 programas, esta parte investigativa de los residenciales públicos, de las razones por las cuales se crearon, de bajar la gente de la montaña a la ciudad, de crear unas industrias, esto llamado manos a la obra, toda esta información está y la pueden escuchar en lo que se llama las redes sociales. Nosotros tenemos una página llamada Poesía PR en YouTube.com, que es un canal, ¿no?, donde subimos los programas precisamente para que ustedes los puedan escuchar y los puedan reescuchar. Y en el caso mío, para nosotros poder documentar este proceso que entendemos muy importante para nuestro país, de hacer esta exportación desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista de trabajo social, es muy importante porque siempre escuchamos los análisis de los abogados y escuchamos los análisis de los diferentes profesiones que no son trabajadores sociales. El trabajo social tiene una finalidad particular, ¿no? La medicina tiene una finalidad particular, y los abogados tienen una finalidad particular, y los economistas tienen una finalidad. La idea es que todas estas profesiones caminar en la misma dirección, ¿no?, hacia un país, mejores beneficios, hacia una calidad de vida, ¿no? En el caso del trabajo social es un experto en comportamiento humano y por eso hacemos esta aportación y entendemos, muy importante, que se documente. Este último programa tiene la intención de analizar estos detalles y hacer las recomendaciones para que la gente, particularmente que está desempleada o recibiendo algún tipo de ayuda, encuentre opciones económicas en Puerto Rico, porque las cosas van a estar y han estado un poquito difícil, y ahora con esto de la Junta de Control Fiscal, claro está, esta gente viene aquí para pagar las deudas y no para mejorar la condición del puertorriqueño ni la condición de calidad de vida del país. Entonces tenemos que estar pendientes y tenemos que estar preparados, precisamente buscando opciones. Para eso se intentó y se intenta este proyecto. Quiero mencionar, como parte de este artículo, se habla de unas estadísticas que me parecen que ustedes tienen que escuchar. Se estima que 62% de las jefas o de los jefes de familia no tienen un diploma de escuela superior. Eso es un dato, 62%, es impresionante. Y de ese 62% se habla de que el 14% están desempleados, de esos 62%, ¿no? O sea, casi un 15% de ese 62% está desempleado. Eso se puede resolver, ¿no? Esto de no tener un diploma de escuela superior, hay muchísimas opciones, y esa es una de las primeras que vamos a plantear que podemos hacer en este momento, precisamente. En el caso del puertorriqueño o la puertorriqueña, que por ejemplo necesita ayuda terminando esto de la escuela superior, en el momento usted puede acercarse a un sinnúmero de instituciones en el país, un sinnúmero de, inclusive las universidades. Usted puede acercarse a ellas porque tienen programas que hacen la transición de esta persona que no tiene la escuela, el diploma de la escuela superior, y mientras estás estudiando para adquirir el diploma, estás a la vez estudiando otra profesión, cual sea de las diferentes que pudieran tener como opciones. Y yo creo que esa es una de las primeras que podemos recomendar en cuanto a los que están precisamente y cómo salir de la pobreza. Uno de los principales elementos, y lo decía Mandela, y uno de los principales hechos de la pobreza es la educación. Y se plantea y se ha planteado, y estadísticamente y científicamente, de todas las formas que ustedes puedan comprobarlo, es que mientras más educación, menos probabilidades ustedes tengan o tendrán de estar desempleados. Eso es un hecho. O sea, mientras más educación ustedes tengan, más opciones van a tener y menos probabilidades de que entren en este 1,000,000 y pico de personas que están recibiendo. Eso no es
Eso no es decir, y lo mencioné en uno de los programas, que personas que tengan educación no llegan a estar desempleados. Eso es mentira decirlo, ¿no? Eso no es cierto. Y decir tampoco que, inclusive en este artículo que mencioné, hay una joven que precisamente está recibiendo, esta joven que se llama Zuleika, están recibiendo las ayudas, ¿no?, de el PAN, y ella sí estudió enfermería. Y eso es un poquito, es menos probable que si usted tiene educación, usted no reciba ayudas. Es menos probable, no es imposible. Y como le dije, la diferencia también es que usted tendrá más opciones, y eso significa más probabilidades de empleo, o sea, más probabilidades de que usted pueda conseguir empleo en algún lugar, ¿no? Porque tiene la educación. Es importante que las personas que están en este renglón o en esta estadística de no tener el diploma de escuela superior, eso es una de las cosas que pueden resolver hoy por hoy. Pueden seguir recibiendo sus ayudas del PAN y pueden recibiendo sus ayudas de tantas de otras que pudieran estar recibiendo, pero encaminarse hacia el terminar ese cuarto año, y precisamente eso puede inclusive convertir las opciones en que pueda seguir estudiando, ¿no? Que es una de las maravillosas alternativas, porque mientras más educación tenga, opciones tendrá o de convertirse en trabajador para alguna corporación o una compañía, o de convertirse en su propio jefe, que es hacia donde yo quiero dirigir esta conversación y lo que queda del programa. De tantas opciones que usted pudiera tener en nuestro país para poder tener empleo, se han ido reduciendo, como ya mencionamos, con esto de la 936 y esos privilegios que tenían estas grandes empresas en Puerto Rico, que recibían, que no pagaban, ¿no?, en los Estados Unidos, Hacienda, no pagaban IRS allá. Entonces eso era un atractivo impresionante para esas grandes corporaciones que llegaban y se asentaron en Puerto Rico desde los 50, 60, 70, y ya eso no existe. Se ha limitado muchísimo, y muchas de esas compañías se fueron de Puerto Rico y ahora están en otros países donde no tienen que pagarle absolutamente a nadie a la gente, ¿no? Y eso también lo discutimos en otros programas, porque esas compañías pueden ir a India y no tienen que pagarle absolutamente no tienen que pagarle seguro, no tienen que pagarle salario mínimo, no tienen que pagarle pueden hacer lo que sea con esa comunidad o ese pueblo, y no hay leyes inclusive que los protejan. O sea, no hay una infraestructura parecida a lo que nosotros disfrutamos en nuestro país, que por más que usted pueda hacer la crítica, nosotros tenemos una infraestructura ya sea legal, nosotros tenemos una infraestructura física, nosotros tenemos una infraestructura de educación, que he dicho en todos los programas anteriores específicamente, que es igual o comparable con los mejores países en el mundo. Nosotros en el Caribe, en cuanto a infraestructura, tenemos un sistema, tenemos carreteras, tenemos electricidad. Que se fue la electricidad hace unas semanas atrás. Mire, eso ocurre en algunos países cercanos aquí todos los días, y ha ocurrido toda la vida. O sea, siempre han tenido un problema donde se va por 8 o 10 horas todos los días. Eso ocurre precisamente en países cercanos a nosotros y se va por días, ¿no? También acabamos de ver la devastación de lo que ocurre en Haití. O sea, cuando nosotros hacemos una comparación de Puerto Rico, tenemos que ser justos, ¿no? Y tenemos que ser propios y tenemos que investigar y hablar con propiedad. Entonces, regresando, hay muchísimas opciones que pudieran ser buenas estrategias para salir de esto de mantenidos a empresarios. Yo les planteé que en Puerto Rico se han desarrollado unos mercados agrícolas, que son unos mercados agrícolas donde personas que tienen sus propios espacios de agricultura, y oye, no estamos hablando de acres, no estamos hablando de millas de tierra, estamos hablando de gente que cultiva, por ejemplo, en sus techos, estamos hablando de gente que cultiva, por ejemplo, en espacios baldíos, ¿sí? Eso precisamente ha ocurrido en algunos lugares donde usted va
y han encontrado estos terrenos que están totalmente abandonados, que le pueden pertenecer a alguien o que le pueden pertenecer al Estado, o que le pueden... Yo conozco una familia que cultiva gandules en la carretera, en la número 2, o sea, no en la parte, obviamente, en la parte donde está pavimentada. Estamos hablando de la orilla, al lado de la número 2, y allá, ustedes que puedan, cuando tengan la oportunidad de viajar hacia Ponce, estamos hablando de Guayanilla. Allá en Guayanilla hay una familia que usa ese cantito, y no son los únicos porque lo he visto en otros lugares también, ese cantito que está protegido por la valla, ¿no? Que es tierra, que está protegido, que es entre la autopista y las casas. Pues ellos han usado y usan ese lugar particular para sembrar gandules, y esos gandules o los consumen, que si los consumes, pues perfecto, porque miren, creo que el año pasado estaba viendo gandules del país, estaban a casi $5 la libra, algo así, ¿no? Una cosa bastante impresionante, ¿no? Que si vendes gandules y si lograste, que es una semilla y es una planta que no requiere tanta agua, que es una semilla y una planta que no requiere tanto cuidado, que es una semilla que puede sobrevivir o puede tener buen producto en espacios con una tierra que no tiene que ser, ¿no?, una tierra perfecta, ¿no?, una tierra esa negrita que usted ve en muchos de nuestros campos. Pero bien, estos mercados agrícolas han sido y son una opción precisamente para personas que no tienen ingreso, o que tienen ingreso o está limitado y tienen trabajo, pero viene siendo un segundo empleo. Van en estos lugares y llevan ahí sus productos, desde tomates hasta los ajís, o a cosas como mango, cosas como frutas guanábana, un sinnúmero de diferentes productos. Y en Puerto Rico estamos hablando de que hay como 15 diferentes de estos mercados. Nosotros aquí siempre mencionamos el mercado de Rincón y el de Ponce. El de Rincón, que es todos los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y el de Ponce, que está detrás del Museo de la Masacre, que es desde las 10 hasta las 3 de la tarde. Son 2 de los 15 que sabemos existen. Y he visto gente que posiblemente tenía muy poca experiencia en la agricultura, entrarse en la agricultura, buscar en Google, preguntar, hacer una investigación de cómo hacer o cómo sembrar o cómo cultivar. Y hay muchísimos lugares también en Facebook, ¿no? Hay toda una movida, todo un despertar, ¿no?, de la gente regresando a la agricultura, que es muy lindo con nuestro país, que es muy lindo para nosotros. Es una de las soluciones que yo he planteado y que han planteado muchísimo, que es la solución. Yo no hablo de solamente resolver, sino ponerle un parche o una curita, ¿no? Es la solución a los problemas económicos que tiene Puerto Rico, regresar a la agricultura. Y yo lo considero, como los Estados Unidos y como muchos países, cuestión de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos suficiente comida para alimentar a nuestros 3.5 o 3.3 millones de personas que viven en nuestro país, y eso pudiera ser algo muy peligroso si, por ejemplo, deja llegar la única embarcación que nos trae comida, que nos trae alimento, ese 70 y pico y 80% de las cosas que importamos, que consumimos. He visto, y muy, muy lindo decir, que en los últimos años más jóvenes están regresando a la agricultura. Eso es un hecho, y eso usted lo puede ver todos los domingos o todos los sábados o los fines de semana, o hasta durante la semana, en estos kiosquitos que se han estado desarrollando en diferentes lugares. Otra de las ideas es precisamente en estos lugares, o en algo que se llaman los pulgueros, que han visto, creo que los pulgueros son inmensos. Aquí en Mayagüez hay 2 que son impresionantes, por allá por el Maní, y allá casi saliendo Mayagüez, por donde está el cine, y saliendo en la carretera número 2 hay un pulguero. Wow, usted puede pasar por ahí los domingos y eso es inmenso, ¿no? Y son gente, igual lo del Maní, que yo creo que eso es como una milla, ¿no? La línea, desde donde empiezan los primeros kioscos o las primeras
personas, ¿no? Vendiendo, porque ni kioscos, ¿no? Personas vendiendo productos y cosas desde ropa usada hasta equipos, hasta herramientas, hasta radio. Usted imagínese, ¿no? Son opciones económicas. Son opciones económicas que nunca se me han ocurrido. Sí, pero en este momento nosotros tenemos que buscar opciones dentro de las que existen y que están accesibles, ¿no? A cada uno de nosotros. La otra es cosas como bacalaitos, ¿no? Y lo hemos visto, pinchos, ¿no? Yo creo que hay un pincho por cada milla, ¿no? Yo no sé, pero me parece que han tenido muchísimo éxito y es impresionante. Las clases se dan para que usted pueda manejar alimentos, y si no, busque las cosas en el internet, busque opciones, ¿no? de cómo manejar alimentos, y precisamente son opciones hacer bizcochos. Yo creo que en el mercado de Rincón tiene que haber fácilmente como 10 personas que hacen bizcochos. Hacen todo tipo, ¿no? Galletitas, bizcochos, panes, y son cosas que requieren muy poca inversión de dinero y que generan y que pudieran generar. Regresar a la artesanía es otra de las opciones también muy lindas, muy admirables, ¿no? La artesanía, si tienes un talento, ponerlo en uso y de esa forma también generar dinero. Claro está, y en esos mismos espacios que mencionamos los pulgueros que ya existen, y mencionamos lo que son los mercados, ¿no? Yo creo que otra que hemos visto y experimentado también son los servicios, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene una podadora o un trimmer, créanme que una persona que hace patios puede generar cientos, o vamos a mantenernos, ¿verdad?, dentro de algo, ¿verdad?, por lo menos $100 a la semana, y por lo menos lo digo con sabiendas que estamos hablando de que al día, ¿no? Pero y patios hay de más, y hierba por ahí para cortar hay muchísima, o sea, patios para poder regresar al machete si no tienes un trimmer, ¿no? Este proyecto de mantenidos, o hashtag de mantenidos a empresarios, espera que en este momento difícil de la economía puertorriqueña, el puertorriqueño haga lo que siempre ha hecho: echar este país para adelante y enfrentar las situaciones como lo hemos hecho desde siempre, como gran nación que somos aquí. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Bendición y cuídense mucho. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor, Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.